Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Kagamas y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile, bien, como traemos aquí, seguido al canal, bien. Hoy estaremos trayendo prácticamente un video con, no sé, respuestas a varias preguntas que quizás ustedes se hagan, como son los requisitos que necesitarán para poder jugar a Age of Empires Mobile en sus dispositivos celulares. Bien, tenemos los mínimos y los recomendados, que estos lo estaremos viendo. También seguramente, no sé, ¿qué se pueden estar preguntando? Si las bonificaciones de las ciudades, de las ciudades del mundo, bien, que tenemos las ciudades del mundo, por ejemplo, vamos a salir al mapa, bien, si las bonificaciones de esas ciudades se están sumando, bien, como ustedes saben hay estructuras en el mapa que podemos jugar, bien, si vamos a alianza y vamos a territorio, y vamos a ciudades, vemos bien esta enorme cantidad de ciudades. Bien, si yo capturo estas ciudades del mismo nivel, se sumarán, si son del mismo nivel y el mismo tipo. Por ejemplo, salud de todos los tipos de unidades, más 5%. Bien, y si tengo otra que me da más 5% también, se suma, bueno, eso también. Todas esas preguntas que quizás ustedes se hagan, o sea, acá esta va a ser para líderes de alianza, después la otra para jugadores en general. Y hay una preguntilla más que quizás ustedes se pueden estar realizando. Y bueno, quiero traérselas aquí para responderlas. Espero que les sirvan, que les resulte de muchísima utilidad. Y como siempre, si es así, dejen su like, compartan el video, suscríbanse al canal y únanse al Discord, donde tengo enorme cantidad de guías, todo lo que les pueda, que ustedes puedan necesitar y resultar de muchísima utilidad. Bien, vamos a la primera pregunta. Prácticamente, esto es algo que quizás muchos de ustedes se preguntan, o quizás no, quizás algunos que ya hayan jugado o visto videos o eso ya lo saben, es cómo desbloqueo el segundo y tercer héroe en una marcha. Bien, como ustedes saben, en una marcha tenemos la posibilidad de llevar 3 héroes y bueno, al principio podemos llevar uno, quizás tengan la pregunta de cómo desbloqueo el segundo y cómo desbloqueo el tercero. Bien, esta respuesta es fácil, no la vamos a demorar demasiado, es subiendo el nivel de lo que es el centro urbano. Van a venir acá, vienen a este lugar y aquí les va a estar diciendo prácticamente cuando llegan al nivel 17, bien, nivel 12 les deja poner el segundo héroe y en el nivel 17 les deja poner el tercer héroe. Bien, es bien fácil. Segundo héroe, centro urbano nivel 12, tercer héroe nivel del centro urbano nivel 17. El tema de los talentos de los héroes. Bien, hay algo importante con el tema de los talentos de los héroes. Por ejemplo, bien, como ustedes saben, en Age of Empires Mobile, los héroes tienen también talentos. Y esto es importante, bien, o sea, el tema de irlos probando y de irlos utilizando, ¿no? Que nos podemos equivocar. Por lo general, la mayoría de los juegos del estilo tenemos elementos especiales que tenemos que comprar y que salen bastante caros. Bien, dentro de todo salen bastante caros en algunos temas para poder restablecer los talentos. O se complica para restablecer los talentos de un héroe. No es fácil y muchas veces es caro. Bien, acá en Age of Empires Mobile es bastante sencillo. Bien, vienen a talentos y van a venir a este botoncito y les va a decir que van a restablecer los 42 puntos de talento por 50 monedas imperiales. 50 monedas imperiales, nada. 400 monedas imperiales le sale $1. Así que imagínense. No sé si en el lanzamiento global va a cambiar los precios. No creo, pero bueno. Fíjense en que prácticamente es baratísimo el reiniciar los talentos. El cambiar de civilización sale 200 monedas. Es barato en ese sentido. O sea, por eso también podemos decir que Age of Empires Mobile en varios aspectos es más amigable con los free to play, porque las monedas imperiales en muchos aspectos se consiguen de forma gratuita en el juego. No se pueden farmear, que es algo que me preguntan muchos. Bien, no tenemos la opción de farmear, no van a haber unas betas en el mapa de monedas imperiales. Se obtienen en eventos, varias cosas te lo dan y no es tan complicado conseguirlas. Bien, haciendo tareas y todo eso puedes conseguir una buena cantidad por mes de monedas imperiales que vas a poder utilizar en todos estos temas. Luego, otra pregunta que seguramente hayan hecho muchos: si pueden transferir una cuenta, bien, o sea, si puedo transferir el personaje. Y prácticamente que podemos decir que por el momento lo que es
transferir la cuenta, no se va a poder hacer. O sea, no podés hacer una migración. Muchos quieren hacer tipo proyecto Jumper, hacer migración de cuentas, llevar una cuenta, por ejemplo, que yo quisiera llevar mi cuenta del servidor 2 con 5 millones de poder, o que por ejemplo el jugador en este caso, que es prácticamente el top 1, quisiera llevar su cuenta de 50 y pico de millones a un servidor nuevo. Es una locura, por lo tanto no es coherente que se plantee eso. O sea, que alguien de 55 millones de poder vaya a un servidor nuevo que vaya a salir en el global es una tontería, una locura. Por lo tanto, no, por ahora no se va a estar planteando el tema no hay esos temas, bien. Y por ahora el tema de los proyectos Jumper no es posible en este juego, no es posible crear la cuenta en un servidor más viejo y luego saltar a otro más nuevo. Eso no se puede hacer tampoco por ahora. Quizás en el futuro sí, no lo sabemos. Bien. Se dicen muchas cosas, pero la mayoría de ellas no están confirmadas y algunas no son ciertas. Por ejemplo, también se estaba diciendo que el juego se iba a estar lanzando el 30 de octubre, cosa que no es cierta. Ya está requete contra confirmado que el juego sale el 17 de octubre. Ya hay eventos planeados, ya se está organizando todo y ya está muy planeado y muy organizado y muy detallado todo lo que es el lanzamiento global el día 17 de octubre. Así que si siguen escuchando esos rumores, esas cosas, no le hagan caso. Bien. Luego, por ejemplo, otra consulta, esto es para el tema de la alianza, que dice qué debería hacer si, por ejemplo, el líder de una alianza se queda inactivo. Hay líderes que pueden quedarse, no sé, un día para el otro, se queda inactivo, quién sabe qué le pasa, no entra más al juego, deja de jugar o lo que sea, y bueno, la alianza se queda sin su líder. Bueno, ya está previsto de que después de, creo que es una semana o cierta cantidad de días, no sabemos bien, pero aproximadamente una semana, está calculado algo así. O capaz que menos. Bien. Si el líder no aparece, bien, no se activa, prácticamente el juego de forma automática va a agarrar y va a trasladar lo que es el liderazgo de la alianza a otro jugador. Creo que es al otro jugador más fuerte o algo así, o al más activo, no sé bien, pero eso lo ve el juego de forma automática. Se lo asigna a otro jugador. Bien, así que eso se resuelve fácil y solo. Y luego tenemos el tema de, por ejemplo, lo que les decía, o sea, una de las preguntas que quizás muchos de ustedes hacían, sí, el tema de los efectos de las ciudades que les mostraba aquí en la alianza. Esto es para los líderes de alianza. En el tema territorio, bien, si los efectos de ciudades se acumulan. Por ejemplo, tenemos las tierras del rey del norte, tierra del rey del norte. Bien, por ejemplo, si quisiera tomar lugares con las mismas bonificaciones, no debería de poder. Bien. Aumento del daño de poderío más 5%. Si hubiera otra ciudad en otra región, por ejemplo, y yo quisiera acapararla, no me va a servir de nada. Se supone que está todo pensado como para que quizás mínimo 4 alianzas potentes se puedan meter en el centro, porque creo que más o menos estaría algo así. Voy a alejar ahí en el celular porque no me deja esta parte. Pero porque tenemos, por ejemplo, 4. En realidad son, dije 4. Serían 3 regiones. O sea, 3 alianzas potentes que van a tener acceso a estas ciudades de acá. Que creo que dan bonificaciones algo distintas. No se repiten. Pero por lo tanto, o sea, a ver, se tiene que hacer un reparto. Por ejemplo, acá hay una alianza o hay 2 alianzas, por ejemplo, que toman bonificaciones de esta región. 2 alianzas de esta región. Y creo que 2 alianzas de esta región. Son un total de 6. O sea, por lo tanto, es un buen reparto que se puede hacer de lo que son las ciudades y las bonificaciones que pueden entregar. Luego tenemos el tema de los monumentos, que también son otras estructuras que dan ciertas bonificaciones y, si no me equivoco, tampoco se acumulan. Bien, por lo tanto, el acaparar todos los monumentos y todas las ciudades y todos los edificios que puedan existir por el mundo es en vano, porque lo que se trata también de hacer con esto es el tema de la colaboración. No es solo una alianza, sino que bueno, varias alianzas puedan participar más allá de las guerras y todo eso que se puedan dar por los territorios,
que principalmente el objetivo final es tomar la ciudad del centro del mapa, ¿no? La que está más aquí al medio, es así. O sea, todos debemos querer competir por esta ciudad y bueno, determinar quiénes son o quién es el mejor en este lugar, ¿no? Acá también tenés algunas bonificaciones que te puede un poquito, que te puede dar estas estructuras. Estas no se ve, pero bueno, esto de acá que te puede dar bonificaciones. La torre de la espada, ahora sí, no me dejaba hacerlo. Que te dé ataque y defensa de espadachines en la ciudad imperial más 20%. Bueno, esto es importante también. Bueno, el dominar todas estas cosas, o sea, seguramente es competir por ello. Y luego colaborar en otros temas. Bien, que se dividan las tierras. Luego otra consulta que quizás muchos de ustedes y algunos en particular sé que quieran hacer. Como sabemos todos, varios juegos, sea el tema de las ventas de cuentas. Yo qué sé, yo en mi opinión está perfecto que lo hagan así. Está el tema de ventas de cuentas y por lo general muchos jugadores que quieren vender cuentas preguntan sobre el tema de si puedo vincular, bueno, si puedo desvincular una cuenta, por ejemplo, yo vinculé con mi cuenta con Google. Bien, o sea, podemos vincular nuestras cuentas con estos tres tipos, con estos tres métodos. Y bueno, yo lo hice con una personal, con esta, y luego hay jugadores que quieren vender. Yo no, o sea, claro, no estoy incentivando nada de esto. Yo lo que quiero hacer es mencionarlo nada más. Que está bien que sea así. Bien, quieren cambiar esto, quieren desvincularla para sacarla de su cuenta personal, ponerla en una cuenta nueva y venderla. Bien, lo que nos aclaran es que no se puede desvincular. Bien, garantizan la seguridad y que no se pierda la cuenta. Y una vez que está vinculada a una cuenta de terceros, ya no se puede desvincular la cuenta que creaste. Bien, me parece perfecto porque ahí están evitando, de alguna forma, evitando el tema de la venta de cuentas, que siempre se dan en estos juegos. En general se da. Bien, la venta de cuentas. Luego el tema de, ya por supuesto, el tema de también se evita la venta de recursos, porque no tenés el tema de transferir recursos de una cuenta a otra, de un jugador a otro, no se pueden transferir recursos, por lo tanto no va a estar la venta de recursos tampoco. Yo lo veo bien. A mí no me molesta. Fíjense que tengo varios millones de recursos. Te da bastante bien. Las betas tienen una buena cantidad de recursos. O sea, no necesitan andar comprando ni nada de eso raro. Se pueden acumular y hay varios paquetes. Bien, está todo pensado como para que el juego mismo, o a lo sumo compres paquetes dentro del juego. O sea, que no sean esas cosas raras que siempre se dan. Y bueno, respeto, cada uno hará sus negocios o hará las cosas como quiera, ¿no? Pero yo doy mi punto de vista en el sentido de que veo perfecto de que se busque la forma de evitar la posibilidad de que jugadores vendan cuentas o que intenten de alguna forma vender recursos. Bien, yo lo veo mal, lo veo como es algo ilegal. Porque también está el tema de que te pueden estafar. Bien, te dicen te vendo una cuenta y después te terminan estafando o te roban la cuenta y esas cosas así. Entonces, bueno, que lo eviten y ya está. En mi opinión es lo mejor. Y con betas, con 3.780.000 de recursos, me parece que no es necesario. Pero bueno, yo qué sé. Eso verá cada uno de ustedes, ¿no? Lo dejo a su criterio. Luego hay betas especiales que te dan 12.600.000 de recursos. Yo qué sé, pero bueno. Y luego paquetes por todos lados, ¿no? O sea, vas a tu mochila, por ejemplo, y en el calculador de recursos tenés que tener, no sé, 74 millones de recursos, 69 millones, 66 millones, 79 millones en total, 202 millones en cofre, 623 botellas de esta.
yo qué sé, te dan recursos bastante fáciles del juego y más los paquetes que puedas comprar, creo que te van a ser bastante suficientes. Y con todo eso evitan el tema de la venta de recursos, como les decía, y la venta de cuentas. Y lo veo perfecto. Bien, la verdad que les aplaudo en ese sentido. Algunos se van a enojar conmigo porque seguramente vende cuentas o vende recursos. Y bueno, se va a enojar conmigo y siempre va a pasar, ¿no? Va a faltar el comentario que me diga que eso está mal. Bueno, el tema de borrar el personaje del servidor. Por ejemplo, hay jugadores que quizás tengan varios personajes. Van a tener que prestar atención porque, por ejemplo, en el tema de los personajes, bien, tenés uno por servidor. Así que hagan las cosas bien, estén seguros, o sea, jueguen en algún servidor de prueba, aprendan lo principal de juego, miren guías, traten de ver contenido de esas cosas y bueno, aprendan lo básico y luego, bueno, vayan siguiendo guías también que la alianza les dé y vayan viendo todos esos temas para no equivocarse o equivocarse lo menos posible. No se puede borrar cuentas en los servidores, así que vamos arriba. Bien. Luego, por ejemplo, una pregunta que se hace en lo que es el MGE, lo que es MGE le digo yo, pero en realidad es sí, el gobernador más poderoso. Antes se llamaba el Lord, o yo me estoy confundiendo. Bueno, está la etapa que dice entrenamiento de unidades, pero hay una que es etapa contrarreloj, recolección de recursos. Acá, crecimiento del héroe. Usa una medalla de héroe épico exclusiva. Esto creo que son las medallas. Esto lo que te dice es que solo las medallas universales te van a estar dando puntos. Si no me equivoco, las universales son legendaria exclusiva. Épica universal. Creo que acá te están dando, más o menos te están diciendo los puntos que te van a dar. Se supone que debería de darte estos puntos ahí. Crea una pieza de equipo raro. O sea, capaz que esto lo cambiaron. Pero bueno, si no te llegan a dar puntos por este evento, tenés que verlo. Esas son preguntas frecuentes que están allí. Y luego tenemos el tema de los requisitos para jugar a Age of Empires Mobile. Vas a tener que tener un dispositivo con requisitos mínimos en Android, sistema operativo, dice de 64 bits, dice 8.0 o superior el Android, CPU Snapdragon 650 en lo que es los dispositivos de Samsung, Exynos 7884, MediaTek P60, RAM tenés que tener más de 4 GB. Y en iOS te va a pedir un iPhone 6S, prácticamente, más o menos el equivalente, ¿no? Y bueno, después el tema de la cantidad de dispositivos móviles que hay. Ellos ya prácticamente los desarrolladores te dicen que no pueden garantizar de forma 100% segura que funcionen todos. Bien, hay jugadores que quizás cumplen con los requisitos mínimos o los recomendados y el juego no les funciona. Habrá que ver, o sea, se tendrá que comunicar con el soporte o buscarle alguna forma mismo en algún, no sé, si quizás en la página o bueno, ver cómo se puede hacer y bueno, comunicarse y ver si les pueden dar alguna solución en eso. Y los requisitos recomendados te va a pedir en el tema Android, sistema operativo 64 bits, 8.0 y superior, por supuesto, en Snapdragon 778G, en Samsung te pide Exynos 990, MediaTek MT 6875 y bueno, y más de 4 GB de RAM. Y en iOS el recomendado es iPhone 8 Plus y superiores. Bien, eso es lo que te pide por allí. Más o menos esas son las cosas que te va a estar trayendo, que es necesario. Y bueno, si quieren verlo detalladamente y detenidamente en el tema de los requisitos, lo van a poder ver en mi Discord. Está todo como siempre, hago las guías y les dejo todos los temas, ¿no? Estas preguntas también van a estar allí y espero que les guste, que les sirva, que les haya resultado de utilidad varios aspectos. Bien, estas preguntas que quizás muchos de ustedes estén haciendo y que deberían de saber. Bien,
Todos los jugadores deben conocer ciertos detalles. Por ejemplo, esta no la iba a plantear, pero por ejemplo acá tenés el tema del combate automático, ¿no? Que cuando pones acá tenés batalla de campo automático, que es para eliminar bárbaros, bien. Y podés poner espadachines, piqueros, caballería y arqueros. Y acá, una vez que elegiste, luego podés poner, no sé, batalla de campo automático. Y acá le podés seleccionar varias unidades y vas a elegir todas las marchas que estén libres, que no estén recolectando. En este momento no puedo. Y ahora te va a decir por acá las veces que van a ir al campo de batalla. Y los puntos de... Los puntos estos que gastas, los verdes. Puntos de acción o puntos de resistencia, o como quieran llamarle. Bien que estarías gastando. Y eso es importante que también lo tengan en cuenta, ¿no? Eso es clarísimo. Bueno, después el tema de los chats, muchas cosas más, tienen traductor. Hay de todo, hay cosas muy interesantes que pueden necesitar saber. Ya saben varios aspectos que quizás no sabían y espero que les resulte de utilidad. Suscríbanse, den like, compartan este video para que llegue a más jugadores. Y bueno, y cualquier otra consulta me la dejan y podremos hacer un futuro video. También se está votando en el YouTube, prácticamente en la parte de publicaciones, se están votando ustedes qué futura guía quieren de emparejamiento de héroes de caballería, arqueros y lanceros. La de espadachines ya está pronta, ya está ahí subida, la están viendo en este momento. Y bueno, les dejo a su elección. Por ahora creo que va ganando caballería, así que probablemente estemos preparando lo que son emparejamientos de héroes de caballería y los estemos trayendo lo más pronto posible al canal. Hasta la próxima, no lo alargo más. Muchísimas gracias por todo, nos vemos. Que tengan un gran juego.